la misión del Espíritu Santo y la vuelta al Padre. En el capítulo 16 de Juan encontramos el último trozo de la alegoría de la vid del capítulo 15, el cual concluye con el anuncio de las medidas persecutorias en contra de los discípulos. El texto queda encuadrado por una inclusión: les he dicho esto. En Juan 13, Jesús anunció anticipadamente la traición de Judas, pero ahora Él anuncia las medidas discriminatorias y la persecución contra los discípulos, para que ellos no se escandalicen, pues las futuras persecuciones no deben ser ocasión de abandono de fe en Jesús como Hijo de Dios. El anuncio consiste en expulsión de la sinagoga e incluso ser condenados a muerte. Este anuncio se introduce con la fórmula viene la hora, una expresión que ha sido utilizada otras veces para referirse al momento del paso de Jesús de este mundo al Padre. En este lugar no se habla del aspecto glorioso de la hora de los discípulos, aunque para ellos también habrá una hora que incluirá el dolor y la gloria. El último trozo del discurso concluye con las mismas palabras del versículo primero. Les he dicho esto, que forman una inclusión. Cuando llegue la hora de los padecimientos, los discípulos deberán acordarse de que Jesús ya lo había anunciado. Anuncio de la partida venía del Paráclito. El discurso comienza con una novedad: el anuncio de la partida de Jesús. Anteriormente, Jesús no les había hablado sobre el retorno al Padre que lo envió, y ahora les habla de su partida. Y los discípulos se entristecen porque piensan que se quedaron solos. En ellos no cabe la idea de glorificación y solo se quedan con la muerte de Jesús. A ninguno se les ocurre preguntar: ¿a dónde vas? Jesús les revela la venida del Espíritu Santo y describe de formas novedosas que el Paráclito obrará en el mundo. Él vendrá a presentar pruebas acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Actuará principalmente en el interior de los creyentes, mostrándole a Cristo glorificado, pero también transformará a los fieles, y de esta forma la vida de ellos será la prueba que tendrá el valor de una acusación contra el mundo. La función del Paráclito será entonces la de guiar por el camino en la verdad. Tendrá como tarea conducir a los creyentes para que acrecienten su intimidad y su conocimiento de Jesucristo como revelador del Padre. Pero la enseñanza del Espíritu no será algo novedoso que se superponga o se añada a lo que enseñó Jesús. El Espíritu será el guía para que los discípulos puedan ir conociendo cada vez más profundamente esta verdad que se hizo presente con Jesucristo. No serán nuevas enseñanzas, sino mayor profundización en la misma enseñanza. Esta última promesa de la venida del Paráclito concluye con la afirmación de que existe una sola revelación, y es la revelación del Padre. El Paráclito recibe del Padre todo lo que le pertenece a Jesucristo para hacerlo conocer a la comunidad. Jesús no revela sino al Padre, de modo que cuando el Paráclito hace conocer a Jesucristo, está haciendo conocer al Padre. La tristeza y la alegría de los discípulos. La segunda parte de este discurso se inicia con una frase enigmática de Jesús, que retoma elementos del capítulo 14, versículo 19. Un poco y ya no me verán, y otro poco y me volverán a ver. Los discípulos, intrigados, intervienen por primera vez y se preguntan unos a otros qué significan estas palabras. Sin necesidad de que le pregunten, Jesús comienza a resolver las dudas de los discípulos, explicándoles el sentido de su frase enigmática. Las palabras se refieren a dos momentos. En un primer momento estarán los discípulos y el mundo. Los discípulos experimentarán llantos, lamentos y tristeza, mientras que el mundo se alegrará. En el segundo momento se encontrarán solo los discípulos, pero en contraste con la vez anterior estarán llenos de alegría. La situación de duelo por la que pasarán los discípulos se ilustra con una parábola. La mujer que va a dar a luz, al llegar la hora del parto, siente tristeza por los dolores que se avecinan. Génesis 3:16. Pero una vez que ha nacido el hijo, se olvida del dolor, porque ha nacido un hombre para el mundo. En el versículo 21 vuelve a aparecer el término hora para explicar la situación actual de los discípulos. Ellos están tristes, pero esa tristeza es como la de la mujer a la que le llega la hora de dar a luz. Ahora están tristes, pero Jesús glorificado volverá a verlos, y entonces el corazón de ellos se llenará de alegría. A partir de la glorificación de Jesucristo, los discípulos participan de la alegría propia de los últimos tiempos, que nadie les puede arrebatar. Juan 15:11.
Con la expresión "en aquel día" se introduce nuevamente la promesa de la oración eficaz. Esta promesa está en relación con la revelación que hará Jesucristo glorioso. Los discípulos deben pedir al Padre esta revelación. Los discípulos quedarán unidos con Él de una manera tan estrecha que podrán pedir al Padre y tener la certeza de que serán escuchados. Antes de ese momento no podían hacerlo. Asimismo, con la expresión "voy al Padre", se cierra la inclusión comenzada en el capítulo 16, versículo 5. Voy al que me envió. Se repiten las palabras del versículo 27, salí del Padre. Y el discurso se cierra con un diálogo entre Jesús y los discípulos. Los discípulos constatan que la hora anunciada en el versículo 25 ha llegado. Jesús ya no se expresa por medio de comparaciones, sino claramente. Los discípulos creen en el origen divino de Jesús porque constatan que Él sabe todo y no necesita que le pregunten. Jesús anticipa ahora a sus discípulos que esta fe no es firme, porque la hora de la pasión lo abandonarán. Esa hora viene y ya ha venido. El capítulo 16 culmina haciendo una referencia a la paz, como el primer discurso en Juan 14, versículo 27. Lo que se ha venido diciendo tiene como finalidad que los discípulos tengan el don de la paz. Ellos participarán de la paz divina, que es la que se halla en Jesucristo, y ese gozo se da simultáneamente en las persecuciones.